diapositiva. Sí, doctor, se ve. Ya. Bueno, la clase de hoy es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Fíjense la vía aérea normal a su izquierda, a la izquierda de su pantalla. En el EPOC, la luz de los bronquios está disminuida. Es una alteración funcional que se comporta con resistencia al flujo aéreo expiratorio. De principio, podríamos decir que el EPOC son todas las enfermedades que producen resistencia al flujo aéreo expiratorio. Nos vamos a guiar por la iniciativa Global Goal, que es la iniciativa y la normativa internacional que está actualizada para determinar exactamente la EPOC, que es una obstrucción al flujo aéreo expiratorio. Se necesita con obligatoriedad hacer espirometría. La espirometría con capacidad vital forzada, como están viendo ustedes a la derecha de sus pantallas. Entonces, cuando el paciente expira en la espirometría, su expiración forzada, después de una inspiración forzada, la expiración forzada dura 4 segundos. Y cuando el primer segundo está disminuido en la expiración, es que hay una resistencia al flujo aéreo expiratorio. Por lo tanto, es un síndrome de espirometría obstructivo, con disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada. Ahí está. Entonces, la expiración dura 4 segundos y el primer segundo es el más importante porque con el primer segundo se expulsa 80% de toda la capacidad vital. Por lo tanto, cuando está disminuido, entonces se determina la resistencia o la obstrucción al flujo aéreo expiratorio. En el año 2025 la OMS estimó 3.740.000 muertes en el mundo por EPOC. Del 2000 al 25, hasta el año pasado, la EPOC ha pasado del puesto 12 al 5º dentro de las enfermedades de mayor costo para la sociedad. ¿Cuál es el origen de la EPOC? El fumar cigarrillo es la principal causa. La OMS estima 1.1 billones de fumadores en el mundo y ya va aumentando hasta 1.6 billones en el 25 al 27, ¿no? Según los cálculos que hace la OMS. En los países de medios y bajos ingresos, la proporción de fumadores se ha aumentado, especialmente entre los jóvenes y entre las mujeres. Entonces, la clasificación del GINA clasifica en EPOC leve, moderada, grave, de acuerdo a la disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada. En nuestro medio leve son 38.3% de los casos, moderados 39.7% y graves solo 22%. Entonces, tenemos que evidenciar que un paciente tenga EPOC, primero, basado en sus síntomas, que son disnea, tos y expectoración de carácter crónico, de evolución larga y progresiva. Entonces, esos síntomas se evidencian cuando se hace un buen interrogatorio del enfermo y se preguntan los antecedentes. Y el antecedente más importante es el fumar cigarrillo, o sea, el antecedente tabáquico. Entonces está basado en evidencia
también del examen físico. El examen físico del enfermo, que nos presenta un paciente con tórax en tonel, con utilización de los músculos accesorios de la respiración, tanto desde la facies, o sea, los elevadores del ala de la nariz, en el cuello, en el tórax, los intercostales, en el abdomen, los músculos abdominales, que son músculos accesorios de la respiración. La espirometría, entonces, a este paciente fumador que tiene esas características y a la auscultación presenta disminución del murmullo vesicular o broncoespasmo, o sea, sibilancias, roncos, estertores, con evidencia de proceso inflamatorio de la vía bronquial, con antecedente tabáquico, la espirometría se la hace midiendo la relación del primer segundo de la capacidad vital forzada dividido entre la capacidad vital forzada, que tiene que ser 0.7, lo normal. Cuando esto disminuye, pues menos del 80, menos del 70%, eso se llama un GOLD 1 leve, GOLD 2 moderado 50-79%, GOLD 3 severo del 30 a 49% y GOLD 4 muy severo de menos de 30%. Hay que hacer siempre la espirometría una prueba de broncodilatación al paciente, o sea, primero una prueba sin utilizar broncodilatador y después con broncodilatador. Entonces ahí se determina exactamente las características funcionales alteradas, especialmente el primer segundo de la capacidad vital forzada. Y la radiografía, fíjense ustedes, esta radiografía de un paciente fumador de muchos años, de 1 a 2 cajetillas por día fumaba este paciente. Entonces, es hipertransparencia bilateral, la horizontalización de las costillas, los espacios intercostales aumentados, el corazón alargado en gota, los diafragmas aplanados. Entonces hay atrapamiento aéreo. Entonces, esta es una evidencia radiológica. Por lo tanto, tenemos evidencia de síntomas, evidencia de examen físico, evidencia de radiografía y de espirometría en paciente fumador, para hacer el diagnóstico. Entonces, ya comenzamos el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que valorar y monitorizar la enfermedad siempre, permanentemente. Lo más importante es reducir o suspender el hábito tabáquico. Y después la educación, tratamiento farmacológico con broncodilatadores, corticoides, los broncodilatadores de acción corta o los de acción prolongada. Y tratamiento no farmacológico, que es fisioterapia respiratoria. Y el tratamiento de las exacerbaciones. Esos son los componentes que vamos a ver. Por lo tanto, un paciente que tiene atrapamiento de la vía aérea por disminución del flujo aéreo respiratorio en la expiración, primer segundo de la capacidad vital forzada disminuido, puede producir 3 tipos de procesos: las bronquitis crónicas, los enfisemas y el asma. Fíjense ustedes, estos ciclos se entrecruzan los 3. Por lo tanto, vamos a tener biotipos. Por ejemplo, un bronquítico crónico puede tener también biotipo enfisematoso o asmático. Aquí, un enfisematoso del mismo modo puede tener un biotipo bronquítico crónico y un biotipo asmático, y los asmáticos pueden tener biotipo enfisematoso y bronquítico crónico. Por lo tanto, esto se llama, esto que está en el rectángulo punteado, se llama EPOC, con biotipo, ¿no? Entonces, cuando hay características propias de un enfisema, se ve esta característica visual general de un paciente con enfisema. Es un soplador rosado.
O sea, es un pink puff, está respirando con utilización de los músculos accesorios de la respiración, casi silbando, aleteo nasal, delgado, flaco. En cambio, el bronquítico crónico es cianótico, tose y expectora, no es tan disneico como el enfisematoso. Tiene dedos en palillo de tambor, expectora, tiene características de tos y expectoración 2 veces por mes y lo que le duran 2 semanas en 2 años de evolución. Ese es un bronquítico crónico. Pero en la práctica clínica general, vuelvo a repetir que se pueden interponer tanto la bronquitis crónica con el enfisema o el enfisema con la bronquitis crónica. Por ejemplo, este señor es un enfisematoso, sí, pero tiene características de bronquítico crónico porque tose y expectora. Y la señora es una bronquítica crónica que tiene características de enfisema porque usa los músculos accesorios de la respiración. Es rosada, tiene tendencia a ser un soplador rosado. Por lo tanto, en una gran mayoría, como decíamos, los círculos, hay biotipos. El biotipo enfisematoso en un bronquítico crónico o biotipo bronquítico crónico en un enfisematoso. Por lo tanto, la espirometría en estos pacientes es lo más importante. Aquí es una espirometría normal, fíjense, el volumen de reserva inspiratoria es este, volumen corriente es este, el amarillo, aquí en celeste está el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La suma de todos estos volúmenes nos hace la capacidad pulmonar total. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio y del volumen corriente más el volumen residual. O sea, la capacidad vital en el paciente debe ser evaluada con una capacidad vital forzada, es decir, el paciente toma aire forzosamente, toma aire, inspira aire, aguanta un poco y después expulsa, y entonces se produce lo que se llama la capacidad vital forzada. Vuelvo a repetir que el diagnóstico de la EPOC es en base a síntomas, que ya les he dicho, tos, expectoración, disnea, exposición a factores de riesgo, ¿cuál? El tabaco, y la espirometría alterada con disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada. Entonces, los factores que determinan la gravedad de una EPOC son severidad de los síntomas, severidad de la limitación al flujo aéreo, que se lo determina con espirometría, frecuencia y severidad de exacerbaciones de tos con expectoración y disnea, presencia de complicaciones como el cor pulmonar crónico, presencia de insuficiencia respiratoria y comorbilidades, como por ejemplo puede ser el paciente fumador, epocoso y además tener hipertensión arterial sistémica o tener diabetes o tener otro problema de comorbilidad. Y el estado de salud general. Puede haber epocosos desnutridos, puede haber epocosos con cáncer, epocosos con otras patologías del estado general del paciente. Y números de fármacos necesarios para controlar la enfermedad. Todo eso nos determinan los factores de la EPOC para ver si es grave, moderada o leve. Entonces, cuando graduamos, lo hacemos por la espirometría. Cuando la espirometría está normal, pero tiene síntomas crónicos de tos, expectoración, disnea, ese es un estadio 0. Un estadio 1 es sin síntomas crónicos, pero con disminución de la espirometría, menos del 80-70%. El 2 es moderado, con entre 70 y 50% de la disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada. El grave ya va entre 70 y 30%, 30 hasta 50%, o menos de 50%. Y el muy grave, pues, es menos de 30%.
Por lo tanto, ¿qué es lo que determina la gravedad de la época? Esto es pregunta de examen, va a ser, ¿cuál es lo que determina la gravedad de un epocos, de un paciente epocos? Es la espirometría, el primer segundo de la capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué conducta adoptamos con un paciente de esta naturaleza? Hay que reducir los factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues disminuir el tabaco. O sea, ya no debe fumar más. O sea, al paciente tienes que decirle, no fume desde hoy, no fuma un cigarrillo más. También algunos contaminantes del aire, por ejemplo, ¿no? Que puede estar trabajando en ambiente contaminado con humos o con polvo, entonces eso tiene que evitar. Y el abandono del tabaquismo es la intervención más eficaz para evitar el progreso de la época, estacionar el proceso, porque el proceso es irreversible. O sea, el paciente nunca va a ser normal, nunca va a tener una espirometría normal, un paciente fumador que ya está diagnosticado con EPOC. Entonces, ¿cuál es la estrategia para ayudar al paciente a decidirse? Hay que identificar sistemáticamente a todos los fumadores en cada visita que se haga, porque en cada visita médica, el médico está obligado a preguntar si fuma o no fuma el paciente. Así el paciente consulte por problema dental, por problema abdominal, tienes que preguntar, entonces, ¿fuma o no fuma? Hay que advertir y transmitir la imperiosa necesidad del abandono del tabaco. Hay que investigar, hay que determinar la voluntad de realizar el intento del abandono, es decir, hacer uso de los tres factores más importantes que tiene el ser humano, que lo diferencian de los animales. Tiene inteligencia, tiene fuerza de voluntad y tiene libertad. Puede hacer con su vida lo que sea, la persona puede hacer su vida, pero al lado de la libertad está la responsabilidad. Entonces, ¿qué respuesta puede dar? Responsabilidad es dar respuestas. Entonces, ¿qué respuesta tiene que dar este paciente a él mismo? Responder al mismo. ¿Se está haciendo bien en su vida al fumar cigarrillo? ¿Le está haciendo bien a sus familiares el que siga fumando cigarrillo? ¿A la comunidad está haciendo bien fumar cigarrillo? Entonces, tres cosas fundamentales. ¿Tiene fuerza de voluntad? Sí. Desde hoy no fumo más. ¿Tiene inteligencia para decidir lo bueno o lo malo? ¿Tiene inteligencia? Entonces va a decidir, pues si tiene inteligencia, va a decidir por lo bueno, y lo bueno es dejar el tabaco. Entonces eso hay que explicar. Los chiclets, los cigarrillos electrónicos, los parches, las cápsulas para dejar, eso no sirve, ya está demostrado que eso no sirve para que el paciente deje de fumar. Entonces, el tratamiento de una época estable es medido, vamos a decir así, evaluado periódicamente por la espirometría. Entonces, un incremento escalonado de la medicación se lo tiene que hacer cuando él no alcance las medidas o está disminuyendo su primer segundo de la capacidad vital forzada. Es decir, que la espirometría no solamente sirve para hacer diagnóstico, sino para hacer el seguimiento y el tratamiento del paciente. La educación sanitaria, ¿no? Eso es muy importante. No solamente a él, sino a su familia también, para que ayude al individuo a dejar el tabaco. Entonces, los fármacos broncodilatadores son cruciales en el tratamiento sintomático de la EPOC. La vía tiene que ser inhalatoria, pues es de elección de los broncodilatadores, inhalatoria. Entonces, tenemos que elegir o utilizamos anticolinérgicos o utilizamos los agonistas beta 2 agonistas como el salbutamol, por ejemplo, de acción rápida, o el formoterol de acción prolongada. Entonces eso depende de la respuesta que tenga el paciente a cada uno de estos medicamentos. Los beta agonistas son los más importantes.
de acción corta, salbutamol, aterbutanina, de acción prolongada, el formoterol, salmeterol. Los anticolinérgicos que podemos usar son el bromuro dipatropio, el oxitropio, y el más usado es el bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio es como la insulina para los diabéticos. Un epocoso no puede dejar de usar tiotropio durante largo tiempo, indefinidamente prácticamente, para no ser un insuficiente respiratorio crónico, un inválido respiratorio que tenga necesidad de oxígeno hasta en su casa, en su oficina, etc. Entonces, los broncodilatadores de acción corta son utilizados a demanda como tratamiento de base para prevenir o reducir los síntomas. El tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada es más efectivo y conveniente que con broncodilatadores de corta duración. Pero en caso de que haya ya vamos a ver más adelante, hay que usarlos de corta duración, de corta acción. El uso combinado de fármacos con diferentes mecanismos de acción podría aumentar el grado de broncodilatación con efectos secundarios similares o inferiores. Entonces, actualmente en la vida y la función de nuevos anticolinérgicos de acción retardada, como son el glicopironio y el umeclindineo, el aclidinio, reducen exacerbaciones y mejoran la calidad, mejoran la función respiratoria. Estos son los nuevos anticolinérgicos que se están utilizando para el EPO, juntamente con el tiotropio. Son dos, el más utilizado en nuestro medio es el glicopironio. Entonces, el tratamiento regular con glucocorticoides inhalados es adecuado en pacientes sintomáticos que tienen menos del 50% o sea, que están en las formas graves de EPOC y tienen exacerbaciones repetidas. Este tratamiento reduce el número de exacerbaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes. La administración combinada en forma regular de glucocorticoides y broncodilatadores beta-2 agonistas de acción prolongada es efectiva, ¿no? Es muy efectiva, y que individualmente o dar separado, ¿no? Separado el corticoide y separado el broncodilatador, juntos en un solo inhalador, es lo más aconsejable. Ahora, el tratamiento del EPOC según el grado de severidad. Vamos a ver qué tratamiento damos en los estadios 0, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Entonces, hay que evitar primero el factor de riesgo, lo más importante en todos los estadios. Abandono del tabaquismo. Vacunación contra la gripe, vacunación contra los virus de la influenza, el coronavirus, etcétera, todas las vacunas, y especialmente la de neumococo. La de neumococo actualmente se usa cada 5 años para los epocos. Los epocos cada 5 años están obligados a vacunarse para neumococo. Entonces, en el estadio 0, ¿no? Tiene síntomas crónicos, etcétera, de espirometría prácticamente es normal, hemos dicho, solamente dejando de fumar hemos mejorado la espirometría y hemos mejorado al paciente, dejando de fumar. En el estadio 1, entonces hay que utilizar broncodilatadores de acción corta a demanda, el salbutamol a demanda. En los de estadio 2, donde ya la alteración es más importante, en menos del 70%, con síntomas crónicos, con los broncodilatadores de acción corta a demanda. También hay que hacer tratamiento regular con uno o más broncodilatadores y de acción prolongada y rehabilitación, es decir, ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria. En el estadio 3, el tratamiento también se mantiene los broncodilatadores de acción a demanda, tratamiento regular con uno o más broncodilatadores de acción prolongada, los glucocorticoides inhalados, la rehabilitación. Aquí es obligación poner los glucocorticoides.
El 4, los broncodilatadores de acción corta, tratamiento regular con uno más broncodilatadores de acción prolongada. Hay que usar corticoides, tratamiento de las complicaciones como son las infecciones con antibióticos, rehabilitación respiratoria, o sea, fisioterapia, oxigenoterapia. Aquí ya el paciente necesita, porque su saturación está baja, 70%, 80% de saturación. Por lo tanto, hay que dar oxígeno y considerar opciones actualmente quirúrgicas que se ponen unos stents bronquiales en los fumadores. Entonces, el paradigma más importante en todos ellos es, uno, dejar de fumar. Otro, utilizar el tiotropo. Son en cápsulas. Y el glucopirronio también en cápsulas inhaladas, no para tomar, sino son cápsulas que se inhalan. Y evitar la complicación más importante, que es el cor pulmonar descompensado, que puede producir paros cardíacos a los pacientes hipocosos que no están bien controlados. Entonces, en todos los pasos hay que utilizar los anticolinérgicos de acción prolongada. ¿Cuál? Ya lo hemos dicho, ¿no? El tiotropio sobre todo, y el glucopirronio actualmente. Entonces, ahí están los estadios. Evitar los factores del tabaquismo y las vacunas hay que hacer obligatorio en todos los grados de EPOC. A partir del grado 1, broncodilatadores de acción corta a demanda. En el grado 2, 3 y 4, siempre añadir tratamiento programado con uno o más broncodilatadores de acción prolongada y rehabilitación pulmonar. Y añadir al tratamiento programado del 3 y en el 4, si hay exacerbaciones, los corticoides y los antibióticos. Y después, al grado ya 4, oxigenoterapia permanente, porque hay insuficiencia respiratoria, y considerar las opciones quirúrgicas que les he dicho. Entonces, ahí está el bromuro del tiotropio, son cápsulas para inhalar. En ese dispositivo que están viendo a la derecha de sus pantallas, se coloca la cápsula, se tapa el instrumento que perfora la cápsula y el paciente aspira por la boquilla el polvo de la cápsula. Ese es el tiotropio. Y también el glucopirronio. Las exacerbaciones son aumento de los síntomas respiratorios agudos, que generalmente están producidos por infecciones. Esas son las causas más frecuentes. ¿Por qué? Porque los pacientes con EPOC, por el proceso inflamatorio crónico de su vía respiratoria, pues tienden a detener secreciones intrabronquiales que son caldo de cultivo para cualquier infección bacteriana. Por lo tanto, hay que colocar antibióticos. Los broncodilatadores inhalados, agonistas, se puede, pues si el paciente tiene que internarse porque la insuficiencia respiratoria es muy grande, entonces la oxigenoterapia, hay que canalizar una vena y el tratamiento antibiótico por vena, ¿no? Utilización del bromuro de tiotropio siempre por inhalación, así como les he mencionado. Entonces, los pacientes que experimentan exacerbaciones de la EPOC con signos clínicos de infección deben ser tratados cuando el esputo ha cambiado de color, o sea, de mucoso se ha vuelto mucopurulento, o la insuficiencia respiratoria sobre todo en los de biotipo enfisematoso, entonces se agrava y el paciente no puede ni siquiera caminar por la disnea. Y tiene sintomatología y signología de broncoespasmo. Entonces, el uso de ventilación no invasiva con presión positiva, el NIP-PB, en las exacerbaciones mejora los gases sanguíneos, es decir, la gasometría arterial y el pH, y reduce la mortalidad hospitalaria, disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces, esta ventilación no invasiva con presión positiva se utiliza en los pacientes con exacerbación muy grave, con insuficiencias respiratorias graves. Bueno, a toda persona que tiene dificultad
respiratoria, lo primero que se le debe preguntar es si fuma o no fuma. Porque si fuma es EPOC, con toda seguridad. Entonces tiene que someterse a espirometría. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, una pregunta, doctor. dime. ¿Qué pasa o cuáles serían los diagnósticos diferenciales, doctor, de EPOC si el paciente, digamos, en su antecedente no ha fumado? No fuma, Ya. pero presenta El fumador que tiene tos, expectoración y disnea y cuya espirometría está con disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada, ese es EPOC. Ahora, si no fuma y tiene esos síntomas, puede ser asma, puede ser bronquiectasias, puede ser tuberculosis, puede ser otra enfermedad. Pero lo más importante es el interrogatorio del factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? El humo del tabaco. El humo del tabaco. En nuestro medio hay algo con uso de biomasa, alguna contaminación ambiental en las minas, por ejemplo, el polvo, etcétera, pero eso es lo mínimo. El 99% de los pacientes epocosos en nuestro medio fuma tabaco. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial, tienes que preguntar si fuma o no fuma. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no escucho bien. ¿otro equipo podemos utilizar? No se escucha, está mal la conexión. Te escucho entrecortado. Aló, aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Es la señal de la compañera, creo, doctor. Sí.